En este problema vamos a ver cuál es la dinámica de este electrón que se encuentra a una distancia X de dos cargas positivas que pueden ser dos protones. Estas cargas son iguales. Tienen la misma magnitud de estas dos cargas. Entonces el electrón siente que lo jala a esta carga 1 y esta también lo jala. Aquí hay una distancia R. Y como lo jala, ¿verdad? Va a sentir una fuerza hacia allá y hacia acá. ¿Vale? Estas van a ser las fuerzas resultantes. Le voy a poner Q3. Estas las vamos a poder descomponer, ¿verdad? En su componente en Y y su componente en X. Y aquí hay un ángulo y entonces este mismo. Ahora, para saber la dinámica de este electrón, lo que yo quiero o lo que necesito, porque ya sabemos que de física clásica que tenemos la cinemática y la dinámica. Y la cinemática nada más estudiamos el movimiento de los cuerpos. Y en dinámica estudiamos por qué, ¿verdad? ¿Qué era lo que lo provocaba? Y ahí estaban las fuerzas y las leyes de Newton. Y entonces, una vez que nosotros teníamos las ecuaciones de movimiento de la segunda ley de Newton de las fuerzas, una vez que las teníamos, nosotros podíamos predecir el comportamiento de los objetos. Sabemos cuál va a ser su trayectoria, incluso sabemos cuál fue su trayectoria. Entonces podemos predecir qué es lo que va a ocurrir con dicho objeto. Eso es lo que hacemos cuando hacemos cosas con dinámica. Y estudiamos las fuerzas que lo producen, ¿verdad? ¿Qué es lo que causa ese movimiento? A diferencia de cinemática, ahí solo veíamos cómo se movía. Entonces aquí quiero saber qué es lo que va a pasarle a este electrón. Va a sentir que lo están jalando y qué va a hacer, qué está haciendo y qué hizo en el pasado y qué va a hacer en el futuro. Entonces, se va a estar moviendo, ¿verdad? Aquí, seguramente, porque siente una fuerza. Entonces, para esto quiero saber primero quiénes son estas fuerzas. Entonces, la fuerza total que siente va a ser la suma de las fuerzas en X más la suma de las fuerzas en Y. Pero esto es F de X. Por ahí alguien tiene su micro encendido. Porfa, apáguenlo. Ahora, gracias. Ahora, por simetría, están a la misma distancia R. Es el mismo ángulo y Q1 y Q2 son la misma carga. Entonces, las fuerzas que están aquí en Y, esta y esta son iguales. Entonces, esta sumatoria es 0. Porque tienen la misma magnitud
Tienen la misma magnitud, pero sentidos contrarios, porque son vectores. Entonces su suma me va a dar 0. Y entonces mi fuerza total solo va a ser F en X. Todas las sumas de estas Fx 3,1 en X. Y F 3,2 en X. Ahora, 0 por simetría. Ahora solo resta calcular las fuerzas en X. Y para eso, yo ya tengo esta resultante y quiero su componente. Entonces es menos porque va hacia la izquierda en el diagrama. Es importante situar el diagrama bien, de manera conveniente, como hacíamos con el análisis de las tensiones en clásica. Lo ponemos bien y ya no lo vamos a mover. Entonces, voy a tener bien en cuenta que estas flechas van hacia la izquierda del diagrama. Entonces, tienen un signo menos. ¿Verdad? Son estas dos. Son esta y esta. Ah, pero esto es menos F1 por el coseno del ángulo menos F32 por el coseno del ángulo. Como son la misma carga, tienen la misma magnitud, ¿verdad? Estas dos cargas. Y están situadas a la misma distancia y de nuevo lo que ya habíamos dicho. Entonces estas son iguales. Y entonces se suman menos 2 veces F, la que les guste. 3,1 coseno del ángulo. ¿Quién es F31? Por otro lado, voy a ponerle esto 1. Por otro lado, F31, que es igual a F32, va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0. La carga 3, voy a tomar esta. Voy a tomar carga 3 por la carga 1. 3,1 cuadrado. Fíjense que es magnitud. Es magnitud porque siempre que queremos sacar las componentes, estas componentes de Fx, esta y esta, usamos, ¿verdad? La magnitud por el coseno del ángulo. Aquí en el dibujo también están, ¿verdad? Porque esta es la hipotenusa y este es el cateto. Entonces, este es F31. Menos 2 veces 1 pi Q3 1, 1. Y el coseno del ángulo. El coseno del ángulo este es el cateto adyacente entre la hipotenusa. X entre R. Pero R es justo por Pitágoras, ¿verdad? P cuadrada, X cuadrada.
R cuadrada es B cuadrada X cuadrada. Y ahora sí ya puedo sustituir esto aquí. Pero eso no lo voy a poner para que no se... Ujú. La carga 3, como son iguales, le voy a, la carga 1 y la carga 2 son iguales, le voy a quitar el subíndice y voy a sustituir la carga 3 por la carga del electrón. Luego, entre R cuadrada, que es B cuadrada, más X cuadrada, ¿verdad? Ujú. Como este y este se están multiplicando, lo voy a poner de una vez. Este nos da R31 al cubo, ¿verdad? Entonces me da esto al cubo. O sea, B cuadrada más X cuadrada a la 3 medios. Porque es raíz, ¿verdad? Este para acá pasa como raíz y ahí está el medio y nos da esto al cubo, ahí está. Y aquí hay una X, ¿verdad? Esta X. 3. Hasta aquí, jóvenes, ya tengo las fuerzas. Porque ya habíamos dicho que la fuerza total es justo solo la componente en X, la suma de las componentes en X. Y ya está aquí, ¿verdad? Esta es la fuerza. Ya tengo la fuerza, ¿vale? Ahora solo me falta la dinámica. Es decir, ¿qué va a hacer el electrón en X? ¿Cómo se va a desplazar? ¿Cómo se va a mover? ¿Cómo se movió? ¿Y cómo se moverá? Ahí ya. Bueno, dinámica. Voy a sacar esta B cuadrada. La voy a dividir aquí para poderla sacar y me va a quedar esto. B cuadrada es 1. Este número de aquí, para poder ver qué es lo que va a pasar, voy a suponer que X es pequeño. Esta X, esta distancia, esta es X pequeña. Para poder hacer el análisis dinámico. Como X es pequeña, puedo utilizar aquí una expansión. Teorema del binomio Lorentz.
Para mí, esta A es 1 y esta variable es x cuadrada sobre b cuadrada y n es menos 3 medios. Entonces voy a sustituir y 1 más x cuadrada sobre b cuadrada a la menos 3 medios. Esta constante para mí vale 1. A la menos 3 medios es 1. Luego el siguiente término es menos 3 medios. Y luego 1 a la n menos 1 me vuelve a dar 1. Y luego la variable x cuadrada, b cuadrada. Ahí está. Luego el siguiente también es menos, ¿no? Menos 3 medios. Y luego eso por menos 5 medios. Y luego 1 sobre 2 factorial. Y luego el 1 a la lo que sea es 1. Y luego x cuadrada, b cuadrada. ¿No? Más y así se sigue. Voy a sustituir esta expansión aquí arriba. Esta expansión aquí arriba. F, X, 2, 1. Voy a sustituir 1. Voy a sacar el 3 medios de todas partes. Queda x cuadrada, b cuadrada. Menos 5 cuartos. X cuadrada, b cuadrada. Bueno, más y todo eso, ¿no? Pero como este número x es muy chiquito, todo este término se hace 0, porque un número pequeño al cuadrado se hace más chiquito. Y luego a la cuarta, pues todavía más. Entonces esto es 0. Y entonces f de x me va a quedar menos 1 sobre 2 y epsilon 0 qx b al cubo. Esa es mi fuerza. Pero de la segunda ley de Newton yo sé que la fuerza es igual a masa por aceleración. Y la masa es la masa y la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo. Esto siempre pasa y entonces esta fuerza debe ser igual a esa. Luego 1 sobre 2 pi epsilon 0 q por x entre b cubo debe ser igual a la masa por la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo. Voy a pasar este término, lo voy a pasar sumando aquí y voy a dividir entre m. Voy a quitar esta x de aquí, la voy a poner x. Esto es 0, ¿verdad? No es 0. Ya vieron qué bonito. ¿Quién es? ¿Quién es esta ecuación? A ver, la voy a escribir diferente. T cuadrada x en dt cuadrada más omega cuadrada x igual a 0. ¿Quién es? La ecuación general.
No, tú dices la chicharronera. ¿Es la gravedad? No, esta ecuación, bueno, no, los voy a confundir. Esta ecuación es el oscilador armónico simple. Oscilador armónico simple. Y entonces, lo que nos dice, como en los resortes jóvenes, es un resorte. Miren, construimos un resorte más y aquí viene el electrón y se va a estar moviendo en este rango cuando X sea mucho menor que 1. Entonces va a ir y venir como un resorte. Los resortes se describen con este movimiento y más cosas, pero en particular los resortes. Y entonces esa omega es la frecuencia angular. Y mi frecuencia angular tiene el valor de Q por E, 2 pi epsilon 0 C cubo M, ¿verdad? Es este omega cuadrado es este término. Esta es la frecuencia angular con la que se va a estar moviendo, va a estar oscilando entre las dos partículas. Y entonces ya podemos saber dónde va a estar, cuándo y dónde estuvo, porque ya conozco su posición, porque ya tengo la ecuación de movimiento. Y entonces ya tenemos la dinámica del electrón. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, gracias. ¿Ya habían visto esa ecuación antes? No, profesor, solamente una duda. ¿Esa ecuación como tal, la vamos a utilizar mucho? Híjole. Pues utilizarla como tal, no. No porque, bueno, es que, mira, y quedan 6 minutos en lo que se cierra esto, porque el otro es todavía más. Este, Mira, esta ecuación de osciladores armónicos, este, es que el oscilador armónico es todo lo que ves a tu alrededor son osciladores armónicos. Entonces, las soluciones de esta ecuación, o sea, esta es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿verdad? Aquí están esta es una ecuación diferencial de segundo. Para encontrar las soluciones de esta ecuación, uno propone una función que son senos. Entonces, X, que depende del tiempo, va a ser una amplitud por el seno de omega t. Esta es una solución. Esto que está aquí son las señales que luego ustedes detectan y luego utilizan Fourier. Estas son las señales que ustedes detectan en sus aparatos de medición. Entonces, usarla aquí teóricamente, probablemente no mucho, pero necesitas conocerla porque necesitas saber qué cosa estás tomando. Son tus señales que hacen así, ¿no? Entonces, pues, pues vale la pena verla, ¿no? Bueno, digo yo. Ok, gracias. Sí, no, de nada. No la voy a utilizar mucho, la verdad, aquí teóricamente, porque no saben ecuaciones diferenciales. ¿O saben ecuaciones diferenciales? Nada. Mi profe me abandonó. Dijo, ya ven. Sí, pues por eso no vamos a ver un poquitito, pues, no. Tenemos motores magnéticos, cosas así. Sí, pero por eso le salen a ustedes señales, ¿no? Así bonitas. Aquí los espero cuando se acabe, muchachos. Bueno,
cuando muchas veces yo he estado utilizando cargas puntuales y una carga de prueba puntual y veo que sucede. Es más, no hemos usado más de 3 cargas, todas juntas. Cuando en la vida real esto usualmente no es muy útil, ¿no? Necesitamos un poco más de cosas. Por ejemplo, los cables o las varillas cargadas o los discos cargados o objetos ya muy voluminosos cargados. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es pensar que son tantas cargas individuales que lo vamos a pensar como una distribución de carga continua, ¿vale? Entonces son muchas y entonces lo pensamos como continuas todas porque son muchas amontonadas. Lo que vamos a hacer es decir quién es la densidad. Las densidades son cantidades muy particulares porque no importa qué tanto tomemos de algo, no va a cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que está eso de los etiquetados en los alimentos, o, o, o sea, ve que vienen los etiquetados. Entonces, la información que viene ahí es por densidad del producto. O sea, el paquete tiene, por ejemplo, 5 galletas. Y si dice exceso de calorías, es que cada mordidita o mordidota o todo el paquete de 5 galletas tiene exceso de calorías. Entonces no es como que digamos, ay, si me como una galleta, pues no es lo mismo que el paquete completo. No, el exceso de calorías es por densidad. O sea, toman un pedacito y ese pedacito tiene un montón de todo lo que dice ahí. Entonces, porque es por densidades. Entonces, si es exceso, le muerdan una o se las coman todas, ya tiene mucho exceso de lo que sea que diga ahí. Así funcionan las densidades. Entonces, es una cantidad que no va a cambiar dependiendo sin importar si ha dado mucho. Ay, ya me voy a dejar de hablar los dedos porque si no lindo el culo. Ay, qué cámara,
Gracias, jóvenes. A ver. Bueno, entonces vamos a tener diferentes tipos de objetos, ¿verdad? Les digo que algunos pueden considerarse lineales, otros superficiales y otros volumétricos. Entonces, para cada uno vamos a indicar sus densidades. Lambda Q entre, voy a poner L, aunque puede ser X, ¿vale? Q entre X, o Y o Z. Es línea, es de longitud de línea, L de longitud. Las unidades de lambda, pues son coulomb entre metro, porque es una longitud metro. Este es una sigma, a veces, así, ¿no? Sí. ¿Cuánta carga en cuánta superficie? Área. Poner L longitud. Las unidades de la densidad superficial son coulombs entre área tiene que tener metro cuadrado. Las unidades de ρ, que es la densidad volumétrica, son coulombs entre metro cúbico. Si yo tengo una distribución, por ejemplo, un disco, tengo una superficie y voy a poner aquí una carga Q0 de prueba, siempre son positivas. Lo que voy a hacer es que si aquí tengo una distribución si en el disco tengo una distribución de carga, voy a tomar un pedacito, es decir, un diferencial, y este va a estar actuando sobre esa carga Q0 de prueba. Para eso la puse ahí, para saber qué es lo que está pasando con esta superficie. Entonces tengo el diferencial de carga aquí y el efecto lo va a sentir la carga de prueba. Esta densidad me sirve para poder escribir ese diferencial de carga. Voy a pasar el área para allá y entonces ese diferencial de carga va a ser sigma por el diferencial de área, porque agarré un cachito de área, ¿verdad? Aquí esta es un diferencial de área. En ese pedacito tomé un cachito de carga, ¿vale? Es mucho más fácil saber cuál es la carga, la densidad de carga completa, ¿verdad? La puedo medir porque es un objeto grande. Sin embargo, estos pedacitos infinitesimales no, ¿verdad? Es más difícil.
Y además los puedo hacer tan chiquitos como yo quiera. Entonces es más difícil. Por eso es que utilizamos estas densidades. Ahorita les voy a dar los pasos a seguir para resolver un problema de este estilo y ahorita hacemos el ejemplo. Para que se vea qué están pasando. Voy a tomar los diferenciales de carga en la figura que corresponda al problema. Eso es el punto número 1. Voy a escribir la carga según la densidad, si es lineal, si es de superficie o si es volumétrica. Como voy a agarrar un cachito, lo puedo pensar como una carga puntual y entonces el pedacito de fuerza que siente la carga de prueba debido a ese pedacito de carga, 4pi epsilon 0, es el diferencial de carga por la carga de prueba entre R cuadrada. Si el dibujo no es lo suficientemente explícito, este punto número 4 nos va a dar la dirección del vector, porque esto que está aquí es magnitud. Entonces, para encontrar el vector, usamos 4.
O el dibujo. La fuerza total, ahora sí va a ser la integral de todos los cachitos. Es decir, que la componente X es la integral de los cachitos en X. Y así para todas las componentes. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Ahora voy a hacer el ejemplo para que se vea. Maestra, ¿le puedo subir tantito hasta el punto 3? Ah, gracias. Es que no. Sí, está bien. Voy a hacer un ejemplo de la línea con carga uniforme. ¿Ya le puedo mover? Sí, maestra, gracias. Bueno, de nada. A ver, ahí va. Voy a colocar convenientemente una varilla. Justo en el centro le voy a poner el eje coordenado. Entonces aquí tengo L medios y aquí también, ¿verdad? L medios. Entonces en total esta varilla tiene de longitud L. Y de aquí a acá me dice que tome un elemento. Bueno, aquí hay una carga de prueba. Voy a poner aquí una carga de prueba Q0 para ver qué está pasando con la varilla. Q0. Y como es carga de prueba y esta varilla está cargada positiva, va a sentir que la empuja, pero ¿quién? Voy a tomar aquí un cachito de diferencial de carga. Y ese cachito va a empujar a esa carga. R, Y, hacia allá. Diferencial, ¿verdad? De F. Este va a tener sus componentes en Z y sus componentes en Y.
En Z, yo tomé ese cachito. Aquí hay un DZ. Este cachito, ¿verdad? Es de Z. Y DQ es el pedacito de carga. Entonces yo puedo escribir ese pedacito de carga en función de la densidad de longitud en Z, ¿verdad? Noten que cambié Z por L, ¿verdad? Porque es longitud. La carga de prueba y el diferencial de carga chiquito. Distancia cuadrada. Noten que D de F es el pedacito en X más el pedacito en Y más el pedacito en Z. Pero está en el plano Z, está en el plano ZY. En X no hay nada. Entonces, este vale 0. Y si yo me doy cuenta, toda la parte de abajo, que está en el diagrama en la parte de abajo, va a apuntar hacia arriba, ¿verdad? Y toda la parte de arriba va a empujar hacia abajo. Esta fuerza también se va a descomponer y su componente en Y se va a sumar con todas las que van hacia abajo y por simetría en Z también son 0, porque se suman este vector que va hacia abajo con los que van hacia arriba de todas las cargas. Por eso yo, así con todas las intenciones, puse la varilla a la mitad del eje. Entonces ya nada más me falta el pedacito que va en Y. Esta componente es esta componente. Y esa componente es la magnitud por el coseno del ángulo que está aquí, por alternos internos, ¿verdad? Es la magnitud por el coseno del ángulo. Y el coseno del ángulo, este, es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, mi componente es esta fuerza por el coseno del ángulo. Esto es 1 sobre 4pi epsilon 0 Q0 diferencial de Q entre R cuadrada, cateto adyacente sobre hipotenusa. 1 sobre 4pi epsilon 0 0 de Q re cubo Y. Yo sé quién es el diferencial de Q. Es la densidad por el diferencial de Z. Entonces, DFY va a ser 1, 4pi epsilon 0, Q0, lambda de Z. Y R es la hipotenusa de mi triángulo. Entonces, R es B cuadrada más Y cuadrada, Z cuadrada. Le puse Z, ¿no? Z cuadrada más Y cuadrada
a la 3 medios. Y ya, aquí vamos. Ya. Ay, no, déjeme ponerla afuera. Es esta, ¿no? Me falta esta Y. Ya. Voy a poner aquí por aquí el R cuadrada igual a Z cuadrada más Y cuadrada. ¿Vale? Eso vale R. Y ahora sí, para encontrar la fuerza total, ya solamente tengo que integrar. Es el paso número 5. Entonces, la fuerza en Y es la integral del diferencial de la fuerza en Y. Y ahora sí voy a sacar todo lo que sea constante y lo que dependa de Z lo dejo en la integral porque en esta variable es en la que voy a integrar, en el diferencial, ¿verdad? Voy a hacer la suma de todos los cachitos. 1, 4 pi, 0, 0, 0 lambda, Y, hasta ahí, ¿no? Luego integral, integral de a las 3 medios. Esta integral tiene límites porque voy a barrer toda la varilla. Entonces voy desde menos L medios hasta L medios. Estas integrales están en todas las tablas. O si son bien hábiles y se las saben, pues la ponen. Ya, me falta una Y aquí, ¿no? Sí. Lambda H. Y luego esa integral vale Z sobre Y cuadrada a 1 medio. Valuada desde menos L medios a L medios. Entonces, haciendo la evaluación, ¿verdad? En Z, F de Y, saco esta y se van a eliminar esta con este cuadro. Y me queda 1, 4 pi, epsilon 0, q 0, lambda, en Y. Y cuando evalúe yo, esta L va a sustituirse aquí adentro. Y entonces voy a poner L 1 sobre Y cuadrada más L cuadrada sobre 4 a la 1 medio. Y si nos damos cuenta, esta multiplicación es justamente la carga completa. Fy 1 sobre 4 pi, ¿verdad? Porque Q igual a lambda L. Es la densidad de carga lineal. Entonces la voy a sustituir por Q completa. Y entonces así ya puedo medir la carga del objeto total. ¿Se dan cuenta? Ya no tengo que pensar en los cachitos. Y raíz Y cuadrada más L cuadrada sobre 4. Y entonces ya habíamos dicho este es el resultado, ¿verdad? Porque ya habíamos dicho que solamente para encontrar la fuerza necesitábamos justo la componente en Y. Y ya la tenemos. Entonces la fuerza total va a ser Fy en J. ¿No? Con Fy este valor. Y ya, terminamos. ¿Qué les pareció? ¿Eso está en cristiano, profesora? Ay, no me digas eso. Híjoles. ¿Tendremos que hacer todo ese procedimiento, todo?
Mira, vamos, nosotros necesitamos aprender Coulomb, ¿verdad? Así se utiliza Coulomb. Está muy engorroso, muy engorroso. Así es. O sea, este curso así es. No hay otra cosa. Ahora, pensando precisamente en que esto se pone cada vez más feo porque esto es una varilla. O se puede tener un disco, un anillo, lo que sea. Entonces, vamos a ver después la ley de Gauss. Con ley de Gauss vamos a hacer este mismo problema y se van a dar cuenta que sale en 5 renglones. No va a ser tanto. La diferencia entre usar Coulomb o usar Gauss es que para Gauss necesitamos que los problemas sean muy simétricos. Y si tengo un objeto que no es simétrico, pues de alguna manera, y si quiero saber de todo lo que ocurre con él y la carga, pues necesito saber cómo. Y entonces voy a tener que usar esto, que es Coulomb. Pero si es muy simétrico, entonces puedo usar Gauss, que ya vamos a ver que como esta varilla es simétrica, ¿verdad? Pusimos justo L medios hacia arriba y menos L medios hacia abajo. La puedo usar simétrica y van a ver que se va a resolver muy rápido. Eso sí, la diferencia es que aquí, si yo sé álgebra y cálculo, me sale súper rápido. Porque la física terminó cuando yo hice el dibujo. Aquí terminó la física. Y lo demás ya es pura sustitución y hacer un montón de cuentas. Con Gauss, los 4 renglones son de concepto. Si no conoces lo que estás haciendo, no te va a salir. Entonces necesitamos ver esto para después tratar de hacerlos más simplificados. ¿Sale? Entonces, sí, yo sé, así son estos problemas. Así es Electro. No hay de otra más que hacer un montón de ejercicios. ¿Sale? Así es esta vida de cruel. Pero, híjole, muchachos, nos va a doler, pero nos va a gustar. Al final les va a gustar. Todo el curso les va a gustar. Vale. Bueno, pues más dudas, comentarios, sugerencias. Algo que me quieran decir. ¿Puede poner un ejemplo para que cómo se aplica eso? Por favor. ¿Otro ejemplo? No, pero ya un ejemplo con cantidades o algo así. Un ejemplo con cantidades. Mira, sí, si quieres pongo uno, porque es que lo hago en general, porque ya después, miren, también por eso lo hago general, porque si después yo les doy una varilla y les digo, la carga Q vale tanto, ¿no? Y las distancias son estas, pues ustedes que están haciendo un apunte muy bonito con muchos colores, pues ya nada más dicen, sí, para la varilla, esta era la fuerza, y ya sustituyen todo ahí. Y ya no lo vuelven a hacer. A menos que no estén tomando nota, lo van a tener que volver a hacer. No, no es cierto. Ya les iba yo a mandar, bueno, sí, ¿no? Ojalá estén tomando nota, pero ya le voy a tomar, no se me olvida, ya le voy a tomar las fotos para mandarles el archivo. Y y sí, si quieres, puedo hacer uno con números para que veas cómo se usa y ya te quede un poco más claro, pero ahorita ya se va a acabar la clase. ¿Vale? Entonces, porque ya nos va a cerrar el Zoom. Entonces, la otra clase si quieres, ¿va? Va. Vale, pues, no se preocupen muchachos, aquí le damos con calma. Nos vemos mañana. Listo, nos abandonó. ¿Cuál que va, profesor? Sale, pues. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Dime, Gracias, hasta luego. hasta luego. ¿Quién me habló? Nadie. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos, profesora. Excelente tarde. Igual, hasta luego.